Y ahí está grabando. Ya, jóvenes, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Ya, me imagino que varios deben y varias deben estar acostadas y acostados todavía. Ya. Hoy día, como todos los jueves, tenemos formación ciudadana. Hoy día nos vamos a centrar en una temática bastante particular. Imagino que se han dado cuenta que sale mucho en el ítem de formación ciudadana, que son los derechos humanos, ¿ya? Son preguntas bastante generales, ¿ya? Pero hay que manejar ciertos conceptos, que hoy día vamos a hablar de ellos, ¿ya? Los derechos humanos, obviamente, no vamos a hablar de toda la lista, cada año se suman más, ya son muchos. Vamos a hablar de los más significativos, pero lo más fácil es imaginarse que todo lo que nosotros creemos que deberíamos tener es un derecho, existe, ¿ya? El tema es que vamos a ver que no se aplican. Ese es el gran problema. Existen en el papel, pero en la realidad muy poco, ¿ya? Entonces llamamos los derechos humanos, características y conceptos que los definen, cómo nacieron, ¿ya? Y sus principales derechos. Y luego de eso, como siempre, vamos a hacer el test de Schoology, ¿ya? Eso. Cualquier duda, pregunta, bienvenida, reflexión. Hoy día vamos a ver que son bastante criticados los derechos humanos, ¿ya? Son bastante cuestionables. Y el protocolo, como ustedes saben, hay que ingresar con el mail institucional, ya el micrófono apagado y solo aportar para temas sobre la clase, y espero que aporten bastante. La cámara igual, apagada, y el chat solo para dudas y temas de la clase, ¿ya? Y también recordar lavar sus manos frecuentemente y mantener el distanciamiento social, ¿ya? Para evitar el contagio de este maldito virus. Se te cae el internet, no te preocupes, Matías. Está así, yo creo que producto del sistema frontal y todo. Ayer a varios se les cortó. Ya, chiquillos, ya tenemos nueva plantilla. ¿Cómo se sienten? Número. Espero que ninguno se sienta 5. Que Homero lo representa. Manden el número por el chat. Jeremías siempre 1, siempre con ahí en el vasito. La Carla 1, mira, también. Belén 7. Oh, tenía dolor, algo. Chute. Denise 5. Oh, varios 5. Constanza 5. Constanza siempre manda el número que esté durmiendo el personaje. Maximiliano 8. Ah, ya, muy bien. 5. Oye, puro 5. Dormí como 3 horas, dice Víctor. Chuta, Víctor. Benjamín 9. Ya, bien, positivo. Esa es la actitud. Renata 5. Varios 5. Debo decir que el 5 prima. Luis 2. Oye, ¿cómo sigue el Luis de tu resfriado? Siempre me han dado que está ahí en el 1, ahí con la Mona Lisa llena de confort. ¿Bien? Ahí, bacán. Qué bueno. Ya. Parece que ninguno, o leí algún 4 parece por ahí. ¿Eh? Sí. ¿Ya? Ah, sí te pasó. Bueno. Ya. Ya, chiquillos. Ahora entramos en tierra derecha de nuestra actividad. Vamos a ocupar nuestra tómbola de la suerte. Víctor sí, entra en la panza de ojera. Ya. Vamos a ir a la tómbola. A ver quién va a leer esta pregunta. Ya, la Sofía. Ya, Sofía, esta pregunta es de la clase del jueves pasado. Bueno, sí, lee el texto. Ya, dale. Ya, la participación se entiende como un proceso amplio que contempla el involucramiento de los asuntos públicos o colectivos a nivel comunitario nacional, en los diversos niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto. El alcance de la participación abarca diferentes aspectos de la organización democrática, tales como el proceso electoral, el proceso legislativo, los partidos políticos, la formación de políticas públicas, los procesos de descentralización, la interacción y rendición de cuentas entre las instituciones públicas y los ciudadanos. Además de incluir la asociatividad o participación en iniciativas ciudadanas colectivas orientadas al bien público o a la defensa... Uy, no alcanzo a ver esa parte.
y promoción de intereses individuales o grupales. Ya, con base a la lectura, que era larga, ¿qué significa la participación ciudadana? Ya. ¿Cuál crees Yo tú? creo que la C. Sí, involucramiento en actividades públicas orientadas al bien común. Ya, la C. Bien, esa es la correcta. Esta la habíamos trabajado en la clase pasada. Muy bien, Sofía, gracias por participar. Claro, la participación democrática no solamente es ir a votar o ser elegido en un cargo. También hay que participar de actividades, por ejemplo, colectivas, comunitarias, ya, de bases, como podría ser, por ejemplo, no sé, el centro de alumnos, juntas de vecinos, clubes de barrios, ya que son instituciones de participación social y que buscan el bien común, que estemos bien, tanto en el colegio, en el barrio o en las actividades deportivas. ¿Ya? Bien. Alguien se podría haber confundido con la A, la participación únicamente en procesos electorales, pero aquí en las últimas tres líneas también se dice que se debe incluir la participación en iniciativas colectivas. ¿Ya? Ahora, entramos en tierra derecha en nuestra clase. El origen histórico de los derechos humanos. Ya, alguien podría irse atrás a la Revolución Francesa, con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ya, pero vámonos al origen más importante, que es la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos nacen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, aparte de todas las batallas, hechos, invasión a Polonia y todo que nos interesó alguna vez durante el semestre, también existieron los crímenes contra la población judía. Y eso fue algo aberrante que mostró el fin de la guerra. ¿Ya? Eso lo hemos visto, estoy seguro que muchos de ustedes han visto estas películas súper tristes, El niño en pijama de raya, El pianista, parte de la ladrona de libros, ¿ya? Porque igual era judía. Hay películas bastante tristes. La vida es bella. Para mí no hay película más triste de la Segunda Guerra Mundial que La vida es bella, ganadora del Oscar en su época como mejor película extranjera. Muy triste, no hay película más triste que eso. Esto nos habla de los crímenes de la población judía. Eh, Cámaras de gas, centros de tortura, de reclusión de población judía y más. La lista de Schindler también, bien, también es una película muy triste, ya que no habla de esta temática. Al término de la Segunda Guerra Mundial nace la ONU, también lo hablamos en el primer semestre, o sea, antes de este receso de vacaciones. Nace la ONU en 1945 y entre sus objetivos, aparte de evitar una nueva guerra, está evitar los horrores, escribí mal RS, pero es horrores, ya los horrores de la guerra. Cuando los soviéticos y los norteamericanos, fundamentalmente los aliados, van a ganarle a Alemania y queda al descubierto todos los crímenes contra la población judía, fue aberrante. Nadie podía pensar que hubieran centros de tortura y exterminio masivo, ya. Se divulgan las imágenes, el juicio de Nuremberg, ya. Y eso va a generar una conciencia. Y la ONU va a intentar evitar que se repita este nuevo crimen en la historia, ya. Y nace, 3 años después, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y esta, fundamentalmente, busca proteger a la humanidad de la vulneración de sus derechos. Se establecen ciertos derechos así, fundamentales y que todos los países, lo que voy a decir ahora es importante, en el papel. Todos los países firman en el papel que los van a respetar, pero vamos a ver que esto no se respeta ni aquí ni en la quebrada de la Ají, ¿ya? Pero existen. Y en PSU se preguntan, yo digo, igual hay una revisión en PSU, he visto estas preguntas bastante críticas, ya como en qué tenemos que avanzar y todo, como país. Pero el origen histórico es esto, Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y después, 3 años después, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Ya, Víctor, lo único que he visto es hasta el último hombre. No, eso no es de... Eso es de guerra. Sí. Ya, características generales de los derechos humanos. Ya acabamos de hablar de algunos conceptos, ¿ya?
Primero, son universales, y eso es lo que más aparece en PSU. ¿A qué me refiero que son universales? Que están en todo el mundo, ¿ya? En todo el mundo, en todo el universo. Bueno, hasta el momento solo sabemos que hay humanos acá, como algo comprobado. Sabemos que quizás hay vida en otro lugar, pero al menos son universales, ya están en el planeta y todos los tenemos, todos, sin diferencia de raza, color, etnia, nación, ¿ya? Todos. Y la otra es que son inherentes. ¿A qué me refiero con eso? Que todos los seres humanos los tenemos, son inherentes a nosotros. Es como tener, no sé, un dedo de la mano. Todos tenemos los derechos humanos, es como un órgano de nuestro cuerpo. Nosotros nacemos con ellos, ya nos formamos con los derechos humanos. Son propios, son inherentes al ser humano, ¿ya? A la vez, son irrenunciables, irrenunciables. O sea, yo no puedo decir yo renuncio al derecho, no sé, a no ser torturado, o el derecho a la vida, o el derecho a la vivienda. No, todos. Nosotros tenemos un pack, digamos, un paquete de derechos humanos, no hemos renunciado ni a uno ni a todos. Por ser humanos, los tenemos en todo el mundo y no podemos renunciar a ellos. Señor Nicolás, concéntrese. Recuerde que el chat solo para temas de la clase. Ya. Inalienables. La persona no puede ejercer sobre ellos ningún acto que los impida. Esto en el papel, lo estoy diciendo en el papel. O sea, ninguna persona puede a mí quitarme un derecho, vulnerar un derecho, violar un derecho humano. Sabemos que se violan de aquí en todos lados, pero en el papel nadie me los puede inalienar. Y lo otro es que son imprescriptibles. Imprescriptibles. ¿Qué es eso? Que pueden ser enjuiciados en cualquier momento. Hoy día, si ustedes, por ejemplo, cometen un delito, un robo, ya se roban un banco, no lo descubren en 15 años, ese delito por nuestra legislación está prescrito. Ustedes lo descubren a los 15 años, se comprueba que ustedes se robaron el banco, pero no van a la cárcel, porque el delito ya fue cometido hace muchos años. Está prescrito, como se dice en legislación. Las violaciones a los derechos humanos pueden ser juzgadas en cualquier momento. Por eso, hoy, más de 40 años después del golpe de Estado, muchas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura todavía son juzgadas. Hoy, 2020, muchos criminales nazis todavía son buscados para ser juzgados. A pesar de que han pasado ya casi, no sé, 80 años de la guerra mundial, o de los crímenes nazis. No son prescribibles, son imprescriptibles, ¿ya? O sea, se pueden jugar en cualquier momento. Por ejemplo, hoy día, eso es bastante particular porque nuestra legislación entra en contradicción con eso. Los abusos de menores o, por ejemplo, las violaciones, hoy día nuestra legislación son prescribibles, o sea, pueden prescribir. Si ocurre, por ejemplo, Caradima, cuando abusó de los niños, se supo y la justicia determinó que sí abusó de ellos, pero el delito ya había sido hace muchos años. Hoy hay un proyecto de ley que quiere que estos abusos no prescriban en el tiempo, ¿ya? Uno de nuestros delitos o actos que no prescriben en nuestra legislación, por ejemplo, es la paternidad. En esta legislación se establece que la paternidad puede ser reclamada en cualquier momento, e incluso si el hipotético padre esté muerto, e incluso si el hipotético hijo también esté fallecido. La paternidad puede jugarse en cualquier momento, por el tema de herencias, pensiones y más, ¿ya? Sí, lo de Caradima, bien, Sofía, sí, lo de Caradima. A Caradima le comprobaron que el tipo abusó de los niños. El problema es que los niños hoy día son adultos, se demoraron muchos años en denunciar. Y hoy día esa ley se quiere modificar porque está comprobado que hombres y mujeres que sufren un abuso viven un trauma de tal nivel que se pueden demorar años o décadas en denunciar. ¿Ya? Por eso la idea es ajustar nuestra legislación. Pero estos son cinco conceptos que son claves en torno a los derechos humanos.
universales, inherentes, irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. ¿Ya? ¿Alguna duda de esos 5 conceptos? ¿Qué es lo que más aparece en PSU? ¿No? Ya. No sé, en el tercero medio, un cabrón me preguntaba, profe, ¿qué pasa si a un astronauta en la Estación Espacial Internacional vulnera sus derechos? No, hablamos que son universales, solo que consideramos seres humanos dentro del planeta, pero igual rigen para ellos. ¿Ya? Ya. Ahora, tal como les dije al principio, no vamos a ver todos los derechos, pero ustedes imagínense que todo lo que nosotros creemos que debería ser un derecho, existe como derecho humano. El problema es que no se aplican en todo el mundo, ni en Estados Unidos, donde está la ONU. Ya en Nueva York nadie lo aplica. Menos lo van a aplicar en Chile o en un país de Asia o África. Ya, uno de los primeros artículos de la Declaración. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Les voy a poner algunas imágenes que van a ir cuestionando estos derechos. Ya, Jeremías, buena pregunta. Profe, ¿hay estados que no estén adheridos a los derechos humanos? No. Cuando tú firmas la incorporación a la ONU, automáticamente tienes que firmar la Declaración de los Derechos Humanos. Hay solo alrededor de 10 países que la ONU no reconoce como países. Entre ellos, el más emblemático es Palestina, ¿ya? Son países fundamentalmente que están hoy día naciendo de guerras. Hablo Palestina, Kosovo, Chechenia, ¿ya? Pero todos los que entran a la ONU, que son todos los países, entran con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Dato particular, estos países muchos no son aceptados, pero sí son aceptados en la FIFA, ¿ya? Por eso la FIFA tiene más países que la ONU, ¿ya? Ahora, cuestionando este derecho, ¿alguien se acuerda de este caso? Sí, Palestina es más antigua que Israel, sí, Sofía. Palestina nació después de la Primera Guerra Mundial. Israel nace después de la Segunda. Sí. ¿Se acuerdan de este caso? El hijo del ex senador Larraín, ¿ya? El hijo del ex senador Larraín, no me acuerdo bien en qué lugar, pero sé que fue hacia el sur, por Curicó, creo, ¿no? Chocó, curado, y atropelló a una persona y esa persona falleció. Como él era hijo del senador Larraín y en esa época presidente de RN, obviamente la justicia no ejerció la igualdad y este tipo no estuvo ni un día en la cárcel, salió sobre ese día, y eso llevó a una polémica que nos muestra la diferencia de todos nosotros con el resto de mucha población ante la legislación. No somos todos iguales ante la ley, lamentablemente. ¿Alguien podría acordarse de otro caso? Don Lebro, escucho. Excelente, Jeremías. No quise poner ese caso para que no digan que soy tan colocolino. Johnny Herrera. Johnny Herrera mató a una joven bajo estado de ebriedad. El tipo no fue a la cárcel, ¿ya? Y después se comprobó que el tipo nuevamente andaba manejando curado y con un permiso, o sea, con una licencia de conducir falsa, ¿ya? O sea, ya. Y te podríamos nombrar la clase entera de casos. Tenemos el hermano del presidente Piñera, el negro Piñera, que chocó curado, la alcoholemia se le hicieron en el hospital y después de que ya le había pasado gran parte de la curadera, y particularmente el director del hospital era el doctor Mañalich, que después fue ministro de Piñera. Yeah. Yeah. Ahora, no sé si han visto esta serie de Netflix, una de las series más populares en el último tiempo, se llama Así nos ven. Es de unos negritos, lo digo no despectivamente, sino con cariño, son unos niñitos chicos, afroamericanos, que se involucran en un caso súper
polémico. Claro, si no la han visto, de verdad se las recomiendo. Se llama Así nos ven. Son 4 o 5 capítulos, no más. Les juro que van a terminar impactados, porque además te cruza imágenes con la realidad de la época. Fue un caso real. Son 5 niños de aproximadamente 14 años que estaban jugando en el Central Park y justo violan a una mujer blanca de Wall Street, de la bolsa comercial. Llegan los policías y atrapan a estos niños, que no eran los involucrados, y se van presos. ¿Ya? Y muestra todo el caso de hoy eh, de la discriminación afro. ¿Ya? No es un spoiler, ¿no? Pero véanla, porque después van a ver cómo se desenvuelve la justicia norteamericana y te muestra cómo termina la historia de esos niños después cuando son adultos. Es muy buena. Y no solo son afro. Hay uno de los niños involucrados que es latino, que es de origen mexicano. Muy buena serie, cabrón. En Netflix ya está como entre las cuartas más vistas, porque producto del caso de George Floyd tomó más relevancia esta serie. Bien. Para que verla si ya la sé, pero Carla no, si tenéis que verla, de verdad. Solo dije el principio, solo te nombré el primer capítulo, incluso los primeros 10 minutos. Después aparece mucho, aparece hasta Donald Trump. ¿Ya? Ya, nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. Ya, después la esclavitud está prohibida en el mundo y todo. Ya. Eh, ¿Alguien tiene algún caso donde este ejemplo de esclavitud se vulnere? Ya, bien, Sofía. La trata de blancas. La trata de blancas es uno de los principales negocios ilícitos en el mundo. Atrapan mujeres y las llevan a otros países a ejercer la prostitución. Hace muy poco, hace unos 3 años atrás, salió un caso súper particular en Chile, donde mujeres coreanas, Corea del Sur, eran atrapadas y las traían al barrio Patronato a trabajar como prostitutas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el barrio Patronato está lleno de asiáticos, entre ellos principalmente coreanos. Y los tipos iban como no sé, un nightclub clandestino, donde trabajaban estas mujeres que estaban de esclavas, particularmente. Algo horrible, ¿ya? Ya, la de niños, sí. Sí, se ha nombrado muchas veces niños que se los pone a trabajar, por ejemplo, en la India como esclavos. En Chile alguna vez se han denunciado, no han salido mucho de la luz pública, que hay empresas en Chile que traen haitianos ya a trabajar, prometiéndole una mejor vida, pero les quitan los papeles y después no los dejan volver a sus países, ni salir a la libertad acá en Chile. ¿Ya? Claro, si algunos se nombran en otros casos. Ya lo otro dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. O sea, todos tenemos derechos a migrar. La migración es un derecho, de ahí es uno de los derechos hoy día más cuestionados por Estados Unidos con el muro, en Chile con leyes que van aumentando, en Europa el concepto de la visa es un derecho súper cuestionado. De acá les pongo una imagen de una de las prácticas más particulares de México. Ese tren le llaman la bestia de la muerte. Es un tren que recorre todo México y que los centroamericanos, hondureños, salvadoreños, de Guatemala, Panamá, Nicaragua, cruzan sus países, llegan a México y se suben a este tren. ¿Ya? Hay muchos documentales en YouTube. Eh, Mujeres del tren son violadas, les roban, ya sin papeles, e intentan pasar a Estados Unidos. Sí. Fronteras. Hay un documental que se llama La Bestia, que alguna vez lo tuvo Netflix también. Es re bueno, les recomiendo. Ya, yo tuve un colega en otro colegio donde trabajaba antes, que él era peruano y él había sido sacerdote y después renunció, era profe de filosofía y sus compañeros de sacerdocio trabajaban en Texas, en la ciudad del Paso, al otro lado está Juárez, México, y ayudaban a la gente que pasaba de forma ilegal. El tipo nos contaba historias, pero horribles.
Nos contaba que la frontera está llena de cuerpos de mexicanos, centroamericanos que mueren y que nadie reclama, de verdad, así calaveras. Y las morgues están llenas de cuerpos que nadie reclama. Es horrible. Perdón, Jeremías. Ya. Otro derecho humano. Todos tenemos igual derecho a la protección contra la discriminación que infrinja esta declaración. O sea, todos tenemos derecho a no ser discriminados. Ya hemos dicho, hemos sido 1000 veces discriminados. ¿Ya? En Chile somos discriminados por apellido, los que tienen apellido indígena, por el barrio. ¿Ya? Yo una vez trabajé en un colegio cuico, yo vivo en Los Héroes, una población de clase media baja en Maipú, y que a veces somos estigmatizados como delincuentes, flight y todo. Y en un colegio cuico, en la satélite, que se cree en cuico aquí en Maipú, me discriminaron los alumnos, me decían que yo vivía en una pobla, que yo era así, casi intelectual. Y era como, ¿qué onda, loco? Sí. Igual les voy a robar. Ya. Puro perkins, así es, puro perkins. Eso. Ahora, toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. O sea, todos tenemos derecho a tener la religión que nos plazca, a expresar la opinión que queramos. Esta foto es de la Gala de Viña. La Gala dice ahí como, para la Gala de Viña hay millones y miseria en las poblaciones. ¿Ya? Y toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es este derecho humano? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así, como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, ¿ya? Por lo cual, este es un derecho que es vulnerado y podríamos poner miles de fotos de las favelas, de las poblaciones en Chile, de las villas en miseria en Argentina, en África, y vulnerado en todos lados, hasta en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, otro derecho. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concernente a la instrucción elemental, o sea, la básica, y la instrucción elemental será obligatoria. Bueno, Chile tiene eso, tenemos colegios públicos y todo. Pero el tema que tal como está esta foto, en Chile la educación es un negocio. Y lo van a ver ahora que ustedes están en cuarto medio, cuánto sale estudiar en este país. Yo estudié pedagogía en historia en una universidad estatal, pública, y llevo 7 años pagando el crédito universitario y me quedan 8. Cáchense. ¿Ya? Y me demoré 5 en la carrera. Y ya llevo 7 pagando. O sea, ahí se van a dar cuenta lo maldita que es la realidad. Lo otro, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya este es el caso emblemático de la isla de Guantánamo. Es una parte de Cuba que es una fortaleza militar norteamericana, donde están la mayoría de los presos norteamericanos por terrorismo. Muchos de ellos no tienen juicio, no hay pruebas contra ellos y son sometidos a regímenes de tortura inhumanos. Esto lo hace Estados Unidos, el país que supuestamente defiende los derechos humanos en el mundo. Ya. Y toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia. ¿Ya? Y hoy día es igual está en súper cuestionamiento por el tema de las funas. ¿Ya? Porque quizás una persona puede ser funada, ¿ya? Pero quizás se vulnera este derecho, que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se muestre lo contrario. El tema es que las funas hoy día han nacido como una respuesta a la debilidad del sistema judicial. Todos vemos que muchas veces los tipos llegan y salen libres. ¿Han visto este caso hace poco? Que un tipo que violó a una niña en Villarrica, Pucón, la justicia determinó que deberían sacar la imagen del tipo. Bueno, y la gente está compartiendo la imagen para funarlo. ¿Ya? Eso se puso en la reforma procesal del 2000. No, Sofía, eso siempre existió. Siempre existió esa presunción de que todos somos inocentes. ¿Ya?
La reforma del 2000 la reafirma, pero siempre existió ese elemento. Alguna vez en Estados Unidos se quiso cambiar y generó mucha polémica. Se quería cambiar de que toda persona es considerada culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso iba a llenar la cárcel de gente. Ya. ¿Cómo lo conocen ahí? A ver, ya, tranquilos, jóvenes. No sé qué están hablando ya. Ya, ahora, existen distintas comisiones ya, que han resguardado los derechos humanos en nuestras instituciones. ¿Ya? La primera, podríamos decir, como emblemática, es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. La creó el presidente Elwin cuando cayó la dictadura, cuando asume su gobierno, para registrar, denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que se llama RETIN, conocido como el nombre Informe RETIN, ¿ya? Porque el abogado que lideró esta comisión era de apellido RETIN. ¿Ya? Dato particular, el informe RETIN está en la biblioteca del colegio. Si alguno alguna vez quiere ver, es súper triste leerlo. Porque tú ves cómo torturaron a la gente y cómo desapareció. Pero un dato particular, si uno quiere profundizar, está en el colegio. Lo otro, eh, Alexandra, no estoy seguro si se llama Raúl, pero sé que es Reding, que fue ex embajador de Chile en Brasil, en la época del gobierno de Allende. Solo sé el apellido. Pero creo que sí, creo que se llama Raúl Reding. Ya, después, el presidente Lagos, si no me equivoco, en el 2005, creó la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura y se llamó Comisión Balech, ya, porque la lideró un sacerdote, padre Balech, ya falleció algunos años atrás, y aumentan denuncias que habían quedado afuera. Ya acá lo particular es que en la comisión Balech se invitó a los militares y los militares participaron. Ya según las organizaciones de derechos humanos no tuvieron mucha relevancia, no aportaron bastante, pero en lo particular que también participaron militares. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que con las protestas del estallido social tomó mucha importancia, son estas personas que uno ve en las marchas de amarillo, así casi como con la marca de Dark, que son observadores. Ya también hay dentro de la cárcel y en ciertos lugares donde los derechos humanos están en peligro. ¿Ya? Hoy día han sido bastante cuestionados igual, su acción no es tan importante, es más que nada de denuncia, pero no como de persecución judicial ni nada. ¿Ya? Como Jonas, bien Luis. Tú ves Dark. Ya. Ahora, conclusión. Fácil. Debemos avanzar hacia la aplicación y resguardo de los derechos humanos en todo el mundo. Los derechos humanos son súper lindos, son hermosos escucharlos, pero no se aplican ni aquí, ni en Tombuctú, ni en Nueva York, ni en ningún lugar. Son vulnerados. ¿Ya? Constantemente. Hablábamos de casos de Chile, el caso de la Raína, hablábamos de casos de Estados Unidos como Guantánamo, con la población afro, en Europa también las poblaciones migrantes, ¿ya? Hablar de los derechos a la salud, a la vivienda, ¿ya? Sí, son un adorno, sí, Carla, son un adorno. Son para quedar bien, más que nada. Bueno, lamentablemente, en la PSU los preguntan. No preguntan específicamente como derechos, ¿ya? Pero si preguntan esos conceptos, que son imprescriptibles, universales, inalienables y todo. Ya jóvenes. Ahora, Schoology, vamos Schoology, y hacen las preguntas. Son 6 preguntas, jóvenes, ¿ya? Y las vamos a revisar, ¿ya? Las tengo acá, las vamos a proyectar igual. Vamos a poner tiempo, ya. 12 minutos. 2 minutos por pregunta es bastante. En PSU deberían demorarse un poco menos, creo yo. Ya. Cualquier duda, pregunta, estoy acá.
Los que vayan terminando, eh, van escribiendo listo, terminé. Viste la mitad. Bueno, puedes ver el video. Pero igual hacer las preguntas. Yo creo que igual las puedes responder. Son fáciles. Mira, Internet malo. Se ha planteado, Matías, poner como derecho humano el derecho al Internet. ¿Bien? Pero como hoy día vimos en clase, son derechos que están en el papel. Hay otros países del mundo, todos los países escandinavos, así como Finlandia, donde el Internet es un derecho constitucional. Y se establece la cantidad de gigas que tienen que tener. Acá hablamos recién de megas, hoy hablamos de gigas, o sea, una rapidez total. Bueno, en Finlandia el Internet es gratis, es un derecho constitucional. A Finlandia. Bueno, Nicolás, un ex candidato presidencial, o sea, ni siquiera alcanzó a ser candidato, pero lo estaban sondeando, que fue Ricardo Lagos, el expresidente. En la última elección, él planteó que si él fuera candidato, y si fuera presidente, él haría el Internet gratis, como un derecho, porque fundamentalmente ayuda hoy día a la comunidad, a los negocios y todo. Es que hubiera sido fundamental. Igual creo que hay otros derechos y otros elementos que son más prioridad en el país que el Internet. Profe, Cuéntame. ¿y el recurso de amparo? Ya, buena pregunta. En nuestra legislación existe una figura que se llama los recursos de amparo. Yo voy y pongo en tribunales un recurso de amparo. Y es fundamentalmente que el Estado se preocupe de resguardar la integridad de esa persona. O sea, yo quiero decir, ¿saben qué? Yo le pongo un recurso de amparo sobre Nicolás, porque quizás él está en peligro de vida. Ese recurso de amparo es un recurso que existió hace muchos años en nuestra historia, se creó en la Constitución del 25, y en la dictadura era muy usado. Cuando una persona desaparecía,
era detenida, la gente iba y ponía un recurso de amparo para resguardar que el Estado y que el sistema judicial protegiera a esa persona. Entonces, tú pones un recurso de amparo, tenía al menos el sostén de decir que la justicia no se preocupó de él. Eso existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando a los estudiantes de los colegios se toman un colegio, por ejemplo, y los echa el colegio, muchos de ellos hoy día ponen un recurso de amparo para que se proteja su derecho a la educación. Y esos recursos de amparo, hace unos años atrás, provocó que estudiantes expulsados de colegio tuvieran que reincorporarse a los colegios. Ya, gracias. En realidad, protegen los derechos de las personas. No se vayan, no olviden, no se vayan, por favor, para que revisemos las preguntas. Muy bien, ya van terminando varios. Muy bien, Carla. Qué bueno que sepas que lo digo por ti, porque siempre huyes después de que terminas. ¿Estás ahí resfriada, Carla? ¿Estás enferma? Chuta, ahora entiendo. Bueno, ya va a ir mejorando ya. Quedan casi 4 minutos, jóvenes. Soy un mar de mocos. Bueno, eso simboliza que ya el resfrío está madurando. Podríamos hablar del color de los mocos, pero ya es una conversación muy asquerosa y no quiero que compañeros empiecen a ir por la asquerosidad que estamos hablando. Pero es un símbolo del resfrío. Una cerveza con limón, me imagino. Igual recomendable. Todo sea con fines de salud. Profe, y lo que pasó aquí en Chile en octubre del año pasado, ¿no fue una vulneración a los derechos humanos? Sí, Luis, fue una vulneración. Y la ONU sacó declaraciones, vinieron representantes de la ONU, denunciaron que se violaban, pero no hay sanciones. No hay sanciones. Más que nada una denuncia. Mira, imagínate que la comisionada internacional de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU es Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet vulneró los derechos humanos aquí en Chile calete de veces. Mira, Luis, han habido juicios a violaciones
La violación es como el caso de los judíos, ¿cachai? O de la dictadura, pero más allá no, no. De repente persecuciones por haber matado, no sé, pues, las leyes extranjeras son más fuertes. Por ejemplo, Pinochet, cuando estuvo preso en Londres, fue más que nada porque había matado a unos ciudadanos europeos. Ya, pero la legislación afuera es un poco más fuerte en temas de violaciones de derechos humanos. En Chile no. Así como sanciones internacionales, son más que nada decorativas. Queda un minuto, jóvenes. Vamos a revisar los que hayan terminado, pongan listo. Ya varios escribieron listo, pero alguno más. Ya, he terminado varios más. Ya quedan 15 segundos. 10. Ya estamos. Ya, jóvenes. Eh, Vamos a ir a la tómbola. Ya. La tómbola. Eh, Anduviste mejor hoy día, Constanza. ¿Viste? Bien. Vamos a ir a la tómbola. A ver quién sale a leer. ¿Quién será? Marco. Marco. Señor Marco. ¿Podría leer la 1, por favor? ¿Y su respuesta? Marco está, ¿no? No, Marco no está. No está Marco. Ya. Ya la voy a leer yo, para no perder tiempo. Ya, el Estado chileno ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, Chile se compromete a respetar y promover el respeto de estos derechos. En el contexto de las relaciones internacionales, ¿con qué situación se asocia este accionar al Estado chileno? Y ahí está una pregunta que muchos pueden haber tenido confusión. Miren, muchos pueden creer que era la correcta la B, el sometimiento de la soberanía nacional a los intereses de organismos supranacionales. Ya, organismos supranacionales son uniones de estados, agrupaciones de estados. Hablamos de Unión Europea, por ejemplo, que es la más famosa. Esa es una organización supranacional. Y dice que nosotros vamos a someter nuestra soberanía a ese organismo. Y eso no es así. Chile, por firmar la Declaración de los Derechos Humanos, no pierde soberanía ni entrega su soberanía de decidir, ¿ya? No. Sino que es la D, que es la progresiva consolidación de un orden jurídico del cual participan varias naciones. La idea es que todos integremos este orden jurídico llamado derechos humanos, ¿ya? Y con acuerdos nacionales no, y el aumento de las leyes que regulan la relación entre el Estado y la ciudadanía. No, tampoco los derechos humanos obligan a crear leyes en torno a esto. Vamos a ver que se avanza, pero no es una obligación. Ya el Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como con el desarrollo de una cultura de respeto y no discriminación. En este contexto, ¿cuál de las siguientes situaciones ponen en evidencia la labor comprometida por el Estado? Ya, los más ansiosos, que Maximiliano y Carla, pusieron la E, ya, que es la 1, 2 y 3. Ya, la 1 dice, la aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de políticas públicas. Sí, es un avance, pero estamos lejos. Ya, pero hoy día hay Ministerio de la Mujer, hay leyes que obligan a la no discriminación de género y llegar a la igualdad al menos en temas de sueldo. Hablamos también de un avance importante de la ley de pre y postnatal, por ejemplo.
y el fuero maternal. 2. La implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. Sí, hoy hay una ley en Chile que establece que el 1% de la fuerza laboral tiene que tener alguna discapacidad, aunque la palabra igual es feo, pero alguna especialidad, digamos eso. 3. La ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. Sí, la idea es ir avanzando hasta el derecho de la vivienda. Hoy día subsidio clase media, subsidio de edificación y más. Ya, ya la es. Ya vamos a tirar la tómbola. La tómbola. Vamos. ¿Qué nos dice la tómbola? Sebastián Vargas. ¿Estará Sebastián Vargas? Sí, sí, sí está. Ya Sebastián, la 3. Sí, sí está. Sebastián Vargas. Sebastián Alonso. ¿Nos escuchas? Sebastián Alonso Vargas. Aló. Señor Sebastián. Se quedó dormido. Ya, oye. Yo creo que deberíamos poner un castigo a las personas que no leen. Leo propuestas. ¿Cuál sería el castigo? Sí, está en el 5. ¿Qué castigo podríamos poner a las personas que se quedan dormidas? Alexandra. Ya, Alexandra, ¿puedes leer? La otra vez dijiste que tenías en mano el micrófono. Sí, sí puedo. Ya, dale, Alexandra. En el ámbito de la reacción frente a las violaciones de derechos humanos, el Estado, a fin de garantizar el derecho de la víctima y prevenir su repetición, respecto de toda la sociedad, deberá adoptar medidas en el ámbito interno. En caso de que se produzcan violaciones graves de derechos humanos, estos hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de acuerdo con la normativa nacional, de forma tal de evitar la sensación de impunidad. De la lectura del texto y de la legislación nacional en materia de derechos humanos se puede concluir que ¿Cuál pusiste tú? ¿Cuál pusiste tú, Alexandra? la E. Ya, 1, 2 y 3. Ya, es la B la correcta. Y es fundamentalmente porque la E en Chile dice la totalidad de los crímenes de lesa humanidad han sido juzgados y sancionados. Mira, dice la palabra totalidad. Y la palabra totalidad al tiro nos descarta. Incluso eso es como un consejo igual en PSU. Cuando dice como totalidad, por lo general esa alternativa no es. Porque en historia es muy difícil llegar a la totalidad. Hablo de historia y hablo de formación ciudadana. Hay muchos crímenes que nunca han sido juzgados. O sea, Pinochet no se fue ni un día a la cárcel en Chile. Los principales líderes de la dictadura, los 4 miembros de la Junta Militar, ninguno vio la cárcel. A comparación, Argentina, el dictador Videla murió en la cárcel. ¿Ya? Hay una diferencia. Y el recurso de amparo, sí, es una herramienta que protege a las personas y el Estado debe sancionar legalmente la persona de derechos humanos, sí, pero la 3 se descarta por el concepto fundamentalmente de totalidad. Totalidad. Sí. Ya, la 4. Vamos a la tómbola. Ya, Maximiliano. Maximiliano no lo veo. Ah, sí está, señor Maximiliano. Vamos, la 4. Ya acá la leo. Los derechos humanos son asumidos por la comunidad internacional como una declaración universal al ser aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1948. Lo que se busca con dicha declaración es 1. ¿La digo al tiro nomás? Sí, no, porque es muy largo, nos queda poco tiempo. Creo que era la E, son todas. Sí, son todas. Es como lo lindo de la Declaración de los Derechos Humanos. El compromiso de los países a respetarlo, ya que todos los países integrantes acepten el libre tránsito de migrantes, ya que todas las personas asuman sus responsabilidades y las garantías, ya, pero sabemos que eso no existe. Ya, y vamos a ir a las 5. Vamos a ir a la tómbola de nuevo. Marco salió. No, pero
Ya. Marco 3 veces. Está fallando la tómbola, no puede ser. Mauricio. Ya, Mauricio creo que una vez leyó. ¿Está Mauricio? Parece que no está Mauricio. No, parece que no está Mauricio. No. Ya voy de nuevo. Ya, la Noé. Ya, te tocó una pregunta cortísima, Noé. Ya leí las 5 Noé. Aló. Pucha, ya no tiene el micrófono, ya la voy a leer yo, ya van a perder más tiempo. Cuando un Estado se compromete a salvaguardar el respeto a los derechos humanos, necesariamente debe, uno, difundir su conocimiento entre la población. Ya sí, lo tiene que difundir. O sea, la idea es que todos sepamos los derechos. Por eso esta clase igual, para difundirlo. Dos, establecer en el orden constitucional las garantías individuales o los derechos fundamentales. Sí. Vamos a hablar de eso en la próxima clase. ¿Ya? Los derechos constitucionales. Y tres, contribuir a crear las condiciones para que sea la propia sociedad la que ayude a resguardarlo. Por ejemplo, instituciones que lo respeten y nada. ¿Ya? Es la E, sí. Pero es la E, bien no era. Bien, es la E. Ya, y este es un texto que puede dar a la confusión. Dice, los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. O sea, lo que dice es que los derechos son universales y son propios del ser humano, no respetan límites de países. Según el texto y considerando sus conocimientos, es posible concluir que los derechos esenciales, uno, son inherentes al ser humano, dos, son protegidos internacionalmente, tres, tienen como límite la soberanía de los estados. Ya, bien, la Carla pone la B, bien, uno y dos, porque no tienen límite la soberanía de los estados, sino que se respetan en todo el mundo, ya, sin importar el país al cual vayas. También son protegidos de forma internacional por esta declaración y son propios del ser humano. Lo dijimos en la clase. Eso. Estamos jóvenes. Justo, exacto. 12:30. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Parece que no. Ya, jóvenes. Estamos entonces. Profe, Cuéntame. del mini ensayo que mandó, hay Sí. que también mandarle la metacognición. Sí. Bien, buena pregunta, Constanza. Sí, hoy día, como todos los jueves, les tenía que subir la guía. Ahora les subí un mini ensayo de 24 preguntas. 24 preguntas, porque ese ítem de formación ciudadana tiene 24 preguntas. Ustedes manden la metacognición. Y con ese mini ensayo también vamos a tener el puntaje. ¿Ya? Así es que eso. Tienen hasta el miércoles. Tienen una semana para hacerlo. Ya, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Sí, ahí subo el video, Matías.